Okay, so let me welcome all of you. I'm excited that we have such good attendance. So I'm really excited, and then I'm going to turn over the floor to our two translators and to Dr. Juan Carlos Andrade. Let me say a few words. I've known Dr. Juan Carlos Andrade probably for almost 10 years, and we've done a number of projects. Even some of our students here from the college have been over to Mexico. Several of the professors have been over to Mexico. And so Juan Carlos has been doing a lot of research in terms of the sociology of Mexico and related to sort of the native peoples and native identity and community organizers. I want to introduce Avi Martinez, who will help us translate, and Yareli Ramirez, who will also help us translate. We are going to do a concurrent translation. Juan Carlos had asked if he could do his talk in Nahuatl, in the Mexican ancient language. It's called Nahuatl, but we told him if he could stick to Spanish, because otherwise we would have to get a Nahuatl translator to Spanish and then someone to translate it to English. I want us to welcome him. I'm excited he's here. We've been meeting to bring him over for the last probably couple of years. He's one of our young, brilliant Mexican scholars. In Mexico, there's an expression that says he's a sacred cow. And no, it has nothing to do with India. A sacred cow is someone who is sacred in the sense of the Indian tradition. And for us, Juan Carlos is a sacred cow. He's published widely on Mexican education, and I'm excited that he's going to give this talk. One of the things that we want to do, he'll talk to us and engage us for about an hour, and then we'll open up the floor to any comments or questions. And then at the end, we have a reception where we could sort of read and talk to each other and engage. So if we could give him a hand, and then I'll turn over the floor to our speakers and our translator. Can we give him a hand? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Estamos con el doctor Juan Carlos Andrade Castillo. Su charla de ahora va a ser de política educativa en México, interculturalidad y ciudadanía comunitaria. El doctor Juan Carlos Andrade Castillo es originario y vecino del municipio de Altepeji, donde nació en el año de 1973 y realizó sus estudios de primaria y secundaria, la preparatoria, la cursó en la ciudad de Tehuacán y los estudios profesionales en la ciudad de Puebla. El profesor del área de Historia, Sociedad y Política de la Universidad Pedagógica Nacional, conocida como la UPN, en Tehuacán, y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, conocida como la UAP, Unidad Regional. Tehuacán, actualmente coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas en UAP, estudia la licenciatura en Historia, la maestría en Ciencias Políticas y el doctorado en Sociología de la UAP. So thank you very much for coming. We're very happy that you came and joined us. So if you can please grab food at the end of the talk, so you'll be respectful towards the speaker. So the Dr. Juan Carlos Andrade Castillo, he's originally from Atepaji, where he was born in 1973, and he did his studies in the primary, secondary there, and he pretty much did his studies in Tehuacán, Puebla. He studied the areas of history, political science at the UPN, and you can see the translations of the schoolings in your paper. And then, so he's also a faculty member in the social sciences at the BUAP, and he's also a coordinator at that school as well. And that's pretty much it.
Buenas tardes. Primero en español, muchas gracias por la invitación. A Carlos Nevares, a Porfirio Ruiz, a Esa Romero, a todos los profesores del programa de liderazgo educativo, del programa de doctorado. Voy a platicar un poco de la política educativa en México y quisiera remontarme hacia un relato histórico. Me voy a dirigir a la época colonial en México para ir comprendiendo un poco el contexto en el que hoy se desarrolla lo que el gobierno llama el nuevo modelo educativo. Soy originario de un municipio indígena, entonces bromeaba un poco al decirles que iba a hablar en náhuatl. No lo voy a hacer, solo quisiera darles el saludo. ¿Doy el saludo? Sí, claro. Neni Paquilistli, Nican, Iwanomehua, Nican de Tlali, Sacramento, California. So he pretty much right now he said thank you so much for being here, and then he's here in Sacramento in his language. And so what he had said before this was that he is going to talk a little bit about the colonization and that he's an indigenous where he is from. So he's going to so you kind of see the contextual of what the talk will be about. El título de la charla es Política Educativa en México, Interculturalidad y Ciudadanía Comunitaria. So the name of the talk is called Political Education in Mexico and Intercultural Citizenship. Quisiera remontarme un poco a la historia de antes del establecimiento de la Secretaría de Educación Pública y quisiera comentarles que en México las escuelas se formalizaron prácticamente desde que llegaron los sacerdotes católicos y posteriormente las monjas. Entonces se abrieron escuelas en los conventos y hay toda una gran experiencia de ello, porque los indígenas que se inscribieron a estas escuelas inmediatamente aprendieron el español, aprendieron latín, aprendieron griego y recuperaron una gran parte de la historia mesoamericana, principalmente de la historia de los mexicas. Beforehand, he wants to talk about the schooling and the establishment of before the public Secretary of Education. It's pretty much in the colonial times. There we had the priest, and they went to the school and they learned it was Spanish, Latin, and ¿el tercer lenguaje? Griego. Greek. So, and yeah. Posteriormente se estableció el gremio de maestros. Aquí aparecieron los maestros de las escuelas particulares. Aunque estas escuelas no estaban bajo el control de la Iglesia Católica, de todas maneras las prácticas estaban influenciadas por la religión, llegando incluso a adoptar el gremio de maestros a un santo patrón. En México somos muy religiosos, entonces los campesinos tienen un santo, San Isidro Labrador, los albañiles también tienen su fiesta religiosa el día de la Santa Cruz, y los maestros no se podían quedar atrás. Los maestros adoptaron como santo patrón a San Casiano. ¿Quién era San Casiano? Un personaje que vivió en el siglo IV después de Cristo y que fue martirizado por sus propios estudiantes porque era muy riguroso. Okay, so he said that even though the schools were not in charge, the Catholic Church was not in charge of the schools, they still had kind of like a system that way, and so a lot of the field workers and people from the place had their own saint, and so teachers got their own saint, which is San
Pero no solo en las ciudades había escuelas. Las comunidades indígenas aprovecharon la oportunidad que estaban dando las autoridades virreinales, las autoridades coloniales, y abrieron sus propias escuelas, principalmente en la zona de Puebla, en la zona de Oaxaca. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que estas comunidades indígenas estaban preparando a las personas para que pudieran defender sus tierras en los litigios, pues los hacendados estaban apoderando tanto de las tierras de cultivo, de los bosques y principalmente del recurso del agua. These schools were not only in the cities, they were also in the towns. The reason for the opening of these schools was they wanted to prepare their people in case of an event. And these schools were in, was it Puebla? Puebla, Puebla and Oaxaca. Oaxaca. Además, estas escuelas eran significativas porque la primera escuela pública que apareció en la Ciudad de México fue en 1782, prácticamente al final de la época colonial. Las escuelas comunitarias, las escuelas públicas en las comunidades indígenas son de 1650. Entonces hubo un gran impulso de la educación, de la apertura de escuelas para que estos indígenas pudieran aprender a hablar el español y pudieran aprender a escribir en el mismo idioma español, pero también en el idioma indígena. And so the first public schools were very important because the last one, la primera escuela. La primera escuela, The first school was in 1782, and so that was very important because that's where the indigenous people started learning about their own language, and then plus in Spanish as well. cuando se viene el proceso de independencia, ya la cultura mexicana se estaba configurando y la figura del maestro es muy importante en la cotidianidad de la ciudad. Hay un texto muy valioso que se llama Periquillo Sarmiento, de Fernández de Lizarde, donde se retrata al maestro. La profesión de maestro era una de las de más bajo nivel en la sociedad de finales de la colonia y de principios del siglo XIX. Era más importante ser ojalatero, era más importante incluso ser campesino, era más importante ser trabajador doméstico que ser maestro. Y en términos peyorativos al maestro se le decía escuelero. Periquillo Sarmiento recupera a uno de sus maestros y el maestro decía, bueno, ¿qué pecado he cometido yo como para estar ahorita de escuelero aguantando a tantos muchachos revoltosos? So pretty much it was, the view of teachers was very low. In any other occupation was seen higher than being a teacher, so even being working in farms. And they would call the teachers, if I'm translating correctly, would be like the schooler, so like the person that just teaches a lot of kids. And in this story, the Periquillo Sarmiento, he just says, what sin did I commit for me to have to teach these children and be called this term? Fernández de Lizardi también escribió otro libro que se llama La Quijotita y sus amigas. Y entonces aquí rescata la figura de la maestra. La maestra que era una persona tétrica, una persona violenta que castigaba a las niñas y que como no sabía mucho, se pasaba el tiempo enseñando tejido. So he talked about some authors that also talked about how a female teacher would be put as a very strict teacher, and so because she didn't know how to teach the kids, pretty much she showed them how to sew and things like that. Vino la época independiente
y los primeros gobiernos vieron en la educación la mejor vía para lograr que el país pudiera progresar. Se le dio tanta importancia en los documentos constitucionales que incluso desde fechas muy tempranas como 1823, 1825, ya estos documentos declaraban gratuidad, declaraban laicidad y declaraban obligatoriedad. So very early on in the Constitution, when they wrote the constitutional rights, it was very important. So the schooling became free. It was it was required and so fue gratis. Laicos. Ajá, laico, no religioso. And it was not religious. And that was in the years during the 1800s. Pero eso solo fue en los documentos constitucionales, porque en la práctica la mayoría de las escuelas seguían funcionando con las cajas de la comunidad en los pueblos indígenas y seguían funcionando con fuertes contenidos curriculares de religión. Pretty much schools were talking about how religion was very important. Estos dos personajes son muy famosos en México, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Ellos, después de la primera mitad del siglo XIX, nuevamente propusieron las tres características básicas de la educación pública en México, que son la laicidad, la obligatoriedad y la gratuidad. Okay, so these two people were very important in Mexico, Benito Juárez y Porfirio Díaz. In half of the 19th century, they established these three rules. It would not be religious. It was required and it was free. Aunque estaba declarada la obligatoriedad, los mexicanos prácticamente no obedecen este tipo de mandamientos cívicos, y había escuelas donde deberían ir alrededor de 200 estudiantes y el salón de clases solo registraba la asistencia de 10. So even though it says that that's required, Mexicans they didn't really follow that commitment kind of thing. So even though they required like about 200 students, they would only have like 10 students attending the school. Así terminó el siglo XIX y se inició el proceso revolucionario, que es muy famoso en la historia de México y que es necesario recalcar que es una de las revoluciones más estudiadas a nivel mundial. Sí, así terminó el siglo XIX, empezamos el siglo XX y se registró la Revolución Mexicana, que es uno de los episodios más conocidos de nuestra historia. Y comentábamos que es necesario también decir que es una de las revoluciones más estudiadas en el nivel mundial. So he was saying that at the end of the 19th century, beginning of the 20th century, it was marked a very important event, and it's been studied a lot worldwide. Is the revolution? Sí. La Constitución de 1917 en México declaró que la educación debería estar a cargo de los gobiernos municipales. Estos gobiernos municipales deberían contratar maestros, tenían que pagarles, tenían que mantener las escuelas en óptimas condiciones. So pretty much when he said that the government was supposed to be in charge of keeping up with the schools and making sure that everything was
Pero la realidad obligó a otra cosa. José Vasconcelos es uno de los intelectuales más reconocidos en México y a él se le encargó hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública y en su evaluación consideró que los municipios no eran capaces de lograr satisfacer la demanda que establecía la Constitución. So, Jose Vasconcelos was the Secretary of Public Education. After reviewing some things, he felt that the municipios, that would be like the how would you say it? County. From the counties were not, they didn't have the capacity of being able to actually implement the demands. Y entonces José Vasconcelos, a cargo ya de la Secretaría de Educación Pública, consideró que antes que preguntarle a la sociedad qué es lo que quería, más bien la élite tenía que decirle sus necesidades y tenía que marcarles el camino a seguir. Okay, so Jose Vasconcelos, he was in charge of taking care of the schools, and so instead of asking the people what they needed, he pretty much said, well, no, we're going to tell them what they need. Vasconcelos consideró que lo más importante para la sociedad mexicana era su ilustración y entonces logró que en México se distribuyeran obras clásicas de autores griegos y de autores romanos, además de los pensadores de la época medieval. So he found it important to establish illustrations within the systems, and he felt it necessary for them to look at different kind of art coming from the Greek community. Entonces los mexicanos de aquella época conocieron a Hesíodo, conocieron a Platón, conocieron a Aristóteles, conocieron a Séneca, a Tito Livio, Agustín y Tomás de Aquino. So he pretty much said many of the Greek writers and important members of the Greek. La otra cuestión con Vasconcelos es que era racista. The other thing about Vasconcelos was he was very racist. Odiaba a los blancos He hated the white people. y pensaba que la mejor raza que podía formarse en el país era la de los mestizos. And he felt that the best kind that could be formed would be considered the mestizos. Entonces también odiaba a los indígenas He also disliked the indigenous people. y consideraba que los indígenas deberían de dejar de hablar sus lenguas y tendrían que aprender el español como una manera de ilustración y de acceso a la cultura universal. And he also felt that the indigenous people had to leave their language, and learn the native tongue that he established. Consideraba que el mexicano primero tenía que ilustrarse, primero tenía que conocer la cultura universal, tenía que saber leer y escribir para poder lograr establecer los cimientos del desarrollo y de la misma democracia. So he said that pretty much what he thought was that Mexicans should learn how to get accustomed of being, knowing the Spanish, and that in order for it to be a good democracy in society. Mi pregunta es, ¿a José era mestizo o era mexicano? Él era mestizo. Escribió un libro que se llama La raza cósmica, que es todavía muy influyente en la literatura mexicana. The question was Vasconcelos mestizo himself? And he was. And ¿cómo se llama el libro? La raza cósmica. And he wrote a book called The Raza Cósmica. The Cosmic Race, yes. Eh, pregunta? ¿Puede clarificar qué es mestizo? Mestizo mezcla de diferentes razas, que puede ser blanca, puede ser indígena,
puede ser incluso ser negra o incluso amarilla también. So now this question was, what is mestizo? And it's like a mix of races. It could be white, like Mexican, or it could be black, and so just mixed races. Lamentablemente José Vasconcelos se metió en la política, quiso ser presidente de la República, casi nadie votó por él y eso impactó en que su proyecto se fuera debilitando. He wanted to be a great political leader, so he ran for president. He did not get enough votes, so that led his project to have a downfall. El segundo proyecto que se crea en el siglo XX mexicano, después de la creación de la Secretaría de Educación Pública, se llamó de la Educación Socialista y este fue diseñado e impulsado por Narciso Bassols. So the second project that came out was the socialist education by Narciso Bassols. Narciso Bassols, antes que la ilustración de la sociedad mexicana, pensaba que era más importante que fuera productora de bienes y servicios. Narciso Basol believed that before the production of the Mexican Ilustración. the Mexican illustration was that they needed to focus on. En la producción de bienes y servicios. They needed to focus on the goods and services of the towns. Creía en la lucha de clases, pero también pensaba que la sociedad mexicana se podía convertir en una sola a través de los procesos de identidad. So he believed in the fight for class, but he also thought that the society should unite as one. Gracias a él se inició la educación técnica en México y entonces aquí era importante el saber hacer de los estudiantes, pero también el saber hacer de la población rural y de las mismas comunidades indígenas. Thanks to him, there was the technical schools came into play in Mexico, and as well as it wasn't just about teaching your students, it was about also making them thrive and doing something in the communities. La producción entonces era más importante que la educación como ilustración. So the production was more important than education, like in the illustration. Conservó algunas de las políticas de José Vasconcelos, principalmente los maestros misioneros, que recorrían muchas comunidades para ir ilustrando a los indígenas de las sierras, a los indígenas de la montaña. He did conserve some of Vasconcelos' ideals, which was the missionary teachers and having them go to all the missionary groups to get his word out. Pero el objetivo era la educación técnica. The objective was the technical education. El tercer proyecto profundo en México es el de la Unidad Nacional, impulsada por uno de los mexicanos más famosos, Jaime Torres Bodet, que fue secretario general de la UNESCO. Okay, so the third project was that was very profound was the National United, which was by Jaime Torres Bodet. Quien le preparó el camino fue un ministro que se llamó Octavio Béjar, quien desarrolló una pedagogía del amor. The one that paved his path was Octavio Béjar. Octavio Beja, which was focused on the concepts of love. Pero mataba a muchos maestros socialistas. But he killed many socialist teachers. Jaime Torres Bodet encuentra que era importante trabajar por la unidad nacional, trabajar por la identidad mexicana, pero también trabajar por los valores de la democracia y la paz a nivel internacional. Okay, so Jaime Torres Bodet believed that it was important to fight for
identidad nacional. For the Mexican identity, but he also said that he was also for fighting towards democracy Y la paz internacional. and national peace. Jaime Torres Bodet es el secretario de Educación que ha estado en el puesto en dos ocasiones con dos presidentes de la República diferentes. Jaime Torres Bodet has been the Secretary of Public Education twice with two different presidents. ¿Qué es lo que logró Jaime Torres Bodet? Logró que los libros de texto gratuito fueran una realidad en México e incluso eso se le reconoció a nivel internacional. Something that he did was that the books were free for the people. Aunque los empresarios de las editoriales estaban en contra y ellos argumentaron que el Estado estaba tratando de controlar ideológicamente a la población para sus propios fines. Although the people that were the owners of the press were not very happy with his decision because they felt that it was skewing and adding bias to the education. Logró la expansión de las escuelas, la cobertura en la época de Jaime Torres Bodet se hizo prácticamente general en las ciudades y en las áreas rurales. So he pretty much made the expansion of the schools, and it was in the rural areas and within the main place. También logró rescatar muchas de las lenguas indígenas, pero con fines de estudio, de investigación académica. He was able to save some of the indigenous tongues and what are the Con fines de investigación académica. with investigation of academics. Pero en este sentido, las comunidades indígenas siguieron viviendo su propia vida sin ocuparse mucho de la política nacional. And even though that happened, the indigenous people were still doing their lives without really worrying a lot about politics. Los libros gratuitos del programa de Jaime Torres era para todas las escuelas, incluyendo las escuelas indígenas o solo las escuelas básicas. Para todas las escuelas básicas, en México se consideran tres modalidades: escuela pública general, Ajá. escuela comunitaria y escuela indígena. Incluso esto incluía la educación primaria y la educación secundaria. Okay, so the question was the books, making the books free, did that include also the indigenous schools? And he said that these schools were included because there's three different kinds of schools, which was the indigenous schools, the public schools, and the no, era la escuela General, comunitaria e indígena. and the community school. And this was for primary grades and secondary learning. Esta política del libro de texto gratuito todavía existe hoy y es una de las grandes obras que dejó Torres Bodet. So right now they're still kind of debating about having the books free for everyone. El programa Reciclar para leer, ¿es de Jaime Torres o no? No, es más reciente. ¿O es el ganador? Sí, lo que pasa es que la política de Torres Bodet es llevar siempre libros nuevos Ajá. a las escuelas e incluso muchos de esos libros no solo se utilizan y se dan a las escuelas públicas, sino que todavía hoy esos libros llegan a las escuelas particulares. The question, she asked a question about a particular book, and he said that those books are, the ideas of Jaime Torres was that the school should always be getting the newer version of the textbooks, and even those books reach particular schools, not only the public schools. La otra gran aportación de Jaime Torres Bodet es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Well, the other thing that Jaime Bodet contributed was the National Union of Teachers.
that is nationalized throughout the whole country. Creo este sindicato muy poco tiempo después de que él se hizo cargo de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque antes del sindicato había una gran cantidad de ellos y había mucho conflicto por el control de las aportaciones de los trabajadores de la educación. Okay, so the union was pretty much put together after he was in charge of the education system. Ese sindicato todavía existe y es capaz de poner en crisis al gobierno federal, incluido el de Peña Nieto. So this union is still around and has the power to put the government in a very tight situation, including the current president, Peña Nieto. So the union can literally stop the whole country because it's so powerful, even to the point where one of its recent leaders became a multi-millionaire. And recently, because she went at odds with the president of Mexico, they actually put her in jail, and so it's a little bit of a fiasco. But I think the system is set up so that it's nationalized and they get to control the whole country, not only in terms of the educational system, but also political, where if they call a strike, they will freeze the whole country. El proyecto de Torres Bodet se mantuvo vigente hasta 1992, cuando se firmó entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores, el CENTE, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Okay, so pretty much Jaime Torres Bodet was still in charge until 1992, where a lot of the kind of like materials and things like that were. El Acuerdo Nacional. Se firmó el Acuerdo Nacional. Okay, then they signed something about the war. National agreement? Yes, I know. ¿Qué es lo que implicaba esto? Miren, hasta 1992 la Secretaría de Educación Pública Federal controlaba todo el sistema educativo. Benito Juárez intentó establecer un sistema educativo, no pudo. Porfirio Díaz también lo intentó. De alguna manera Díaz logró una expansión en las escuelas, pero el alcance no fue tan significativo. So until 1982, this was still in control. Not even Benito Juárez was able to do something as big, or Porfirio Díaz. And up until this year, they were in control of all the educational school system. El proyecto de la Unidad Nacional de Torres Bodet sí logró controlar prácticamente a todos los actores de la educación. Okay, so pretty much the National Union of Jaime Torres Bodet was able to control all the characters that were involved in the education system. Pero en 1992 el sistema educativo mexicano ya era un elefante enfermo. In 1992, this education system was like a sick elephant. Yeah. ¿Por qué decimos esto? Si ustedes entraban a trabajar como maestros en México, recibían su pago 2 años después, el primer cheque. Okay, that's when he says that. Why do we say this like the sick elephant? Is because if you start working as a teacher, you will get your pay 2 years behind. ¿Por qué? Si nos fijamos en las cifras, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación lo que hizo fue que el gobierno federal regresó a los gobiernos estatales toda la infraestructura, todos los maestros, a todos los estudiantes. Pretty much the reason they say this is because the infrastructure, the teachers and students were all returned to the counties. El gobierno federal entonces le devolvió a los estados 100,000 edificios escolares, les devolvió 22 millones de bienes muebles, vehículos, computadoras, mesas, 2 millones de estudiantes de preescolar, 9 millones de estudiantes de primaria,
2,5 millones de estudiantes de secundaria, más de 75,000 estudiantes de normales. Y esto es lo más importante, le devolvió más de 500,000 de plazas de maestros, ¿no? Y más de 100,000 puestos administrativos. So pretty much the federal government transfer about 100,000, 100 million buildings for schools, 100,000. 100,000, 22 million, kind of like things that would involve furniture and things like that. 2 million students of the preschools, 9 million the primary schools, 2.5 million of secondary, 75,000 students of the normales. ¿A qué se refiere? Teacher el nombre? Ajá, Credential program. All credential programs, okay, and then 100,000 administrative positions. So basically what they did, they moved over sort of the power of who controls who gets hired over to the union. So whereas here, those of you who will be applying to a teaching position, you go to the school district and the school district decides whether to hire you or not. In Mexico, it would be the union who decides that. Now let me add a couple of things. If you look at the numbers, the difference between Mexico and the US, you're looking at 15 million students K through high school. If you compare that to the US, we have 3 times as many. So our numbers are around 50 million. So it's still huge. Whereas Mexico is about a third the size. But the significance of this is how it affected things, because in Mexico, unlike here, the union is the one who controls the hiring and all the other resources. So everything, this was like a major move in terms of policy, because what the federal government did, because it is a federalized system, that they ceded back all the resources and human resources back to the states through the union, through the national union. Entonces el sistema educativo creció mucho. ¿Por qué? Porque en 1921, cuando Jaime Torres Bodet llega como secretario, había solo 11,000 escuelas que eran controladas por el gobierno federal. 11,000 escuelas, 22,000 maestros y solo 850,000 estudiantes. Si nos regresamos a las otras cantidades, la matrícula, el número de escuelas, el número de maestros creció exponencialmente. When Jaime Torres was in the Secretary of Education, there was only a control of 11,000 schools, 22,000 teachers, and 850,000 students. As you can tell, there was an exponential growth to the previous numbers. Pero hubo muchos problemas. Uno de los problemas soy yo. No sé si soy maestro federal o si soy maestro estatal. So there's a problem. There's really that he doesn't know if he's a state teacher or a federal teacher. ¿Por qué? Porque la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras instituciones, nunca fue trasladada totalmente a los estados. Entonces, la parte curricular la controla el gobierno federal y la parte de los sueldos lo controla el gobierno estatal. The reason for that he says this is because the schooling is controlled by the counties, and his pay is controlled by the unions. Y cuando hacemos algo mal, nos castigan 2 veces. When they do something wrong, they're They get reprimanded or in trouble twice. Entonces, el proceso que se le llamó de descentralización, según el gobierno, era para hacer más democrática la educación pública en México. Pretty much that centralization was pretty much to be more democratic. ¿Qué tenemos ahora? México, una manifestación de Andrés Manuel López Obrador, un político de izquierda que logra convocar a mucha gente, pero no solo López Obrador puede hacer esto.
Eso también lo pueden hacer los maestros. What do we have now in Mexico? We have something that was established by Manuel Manuel López. Andres Lopez, and but not only can he do that, all the teachers can do the same thing. Entonces México hoy es un país de muchos contrastes, muchos problemas. Hay altas tasas de desempleo, hay altas tasas de criminalidad, hay altas tasas de deserción escolar, hay otra gran cantidad de problemas a nivel económico, a nivel social, suicidios se van incrementando, feminicidios, homicidios e incluso asesinatos de maestros. So in Mexico, there's many problems because of this. Pretty much there's high number of unemployment, high number of suicides, high number of homicides, very high number in even teachers being killed as well. Pero también tenemos muchos Méxicos. México es muchos Méxicos. ¿Por qué? El México del sur, de donde yo soy, tiene características muy especiales y es diferente, por ejemplo, al México de Tijuana, al México de Mexicali, y es todavía muy diferente al México de Chiapas. So he was saying within Mexico there's a lot of Mexicos. He referred to where he's from, the southern part. It's certain ideals. If you move closer to Tijuana, it's some others. And then if you move closer to Chiapas, there's some other ideals. Entonces, México tiene su raza cósmica, pero no es la raza cósmica que pensaba Vasconcelos. So pretty much in the area that he pointed, there's like a cosmic race, but really there's not cosmic race. La raza cósmica de Vasconcelos era poderosa, era fuerte. La raza cósmica que existe es muy débil. Vasconcelos' idea of a cosmic race was supposed to be strong and willpower, as opposed to what we really have is a very weak cosmic society. En el contexto de la criminalidad, en el contexto de los bajos niveles de empleo, en el contexto del conflicto, el gobierno federal creó la reforma educativa. So in the contextual of unemployment and things like that, that he created The Educational Thank you. El corazón de la reforma educativa de hoy es la evaluación al desempeño docente. The education reform is the evaluation of the ¿cuáles son los para desempeño docente? The teacher assessment, to be able to assess the skills that the teachers have. Fíjate, Ron. Como profesor, según la reforma educativa, yo tengo la obligación de presentarme a la evaluación. Si repruebo una vez, me dan una segunda oportunidad. Si vuelvo a reprobar, me dan una tercera oportunidad. Y si vuelvo a reprobar, tengo que ir a lavar los baños de la escuela. Pretty much as a professor, he has to go get evaluated, and so if he doesn't pass the first time, they give him another chance. If he doesn't pass the second time, then they give him another chance. Now, if he doesn't pass the third time, then he goes and washes bathrooms. O hacer actividades secretariales, que es Or do mejor, ¿no? secretary work. Es mejor para muchos maestros. La evaluación a los maestros es un fracaso. The evaluation of the teachers is a failure. Los maestros no
quieren ir a los exámenes, entonces a los maestros los obligan a ir a aplicar las pruebas. The teachers do not want to go to these evaluations, but they're obligated to go and do these assessments. Otros maestros se meten a los exámenes y destruyen las computadoras donde hacen la prueba. Other teachers go into the classrooms and do the test, but they destroy all the computers where they have to take the test. Y lo más normal es que cierran las calles y destruyen las oficinas de la Secretaría de Educación y destruyen otras oficinas de gobierno. Then it's normal for them to close down the streets, going to the office of the Secretary of Education and destroy that as well, or other offices. Los exámenes no quieren ir porque no están preparados o porque los exámenes no son eficaces para saber si son realmente buenos maestros o no. Ujú. Vamos para allá, me adelanto un poco. Quien diseña los exámenes es el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa y la presidenta hace un año precisamente declaró que los exámenes están mal hechos. Okay, so the question was, is there a reason why they don't want to take the test? Is it because they're not ready, or because they're not good teachers? And so he said that pretty much the ones who make the tests is the National Institute, and so what they're saying that the tests are badly done, so they're not even to get Y, y también declaró que iniciaron la evaluación docente por presión de la Secretaría de Gobernación, presión de la Secretaría de Educación y presión de organizaciones civiles como Mexicanos Primero. The reason they were kind of put into this position of doing these assessments is because the Secretary of Education Department wanted them to do it. The people wanted them to do it, as well as the branch that part of the presidential branch. Ahora la evaluación educativa está en punto suspensivo porque la Secretaría de Educación Pública les dio la oportunidad a los maestros de evaluarse, pero solo a aquellos que de manera voluntaria quisieran hacerlo. So right now, the evaluation of teachers is pretty much put on a pause, but it's only given to those teachers who really want to get evaluated. Cuando dice que la evaluación estaba mal hecha, ¿a qué se refiere? ¿Era como las preguntas específicamente? Las preguntas estaban mal hechas y no consideraron los tiempos de respuesta. Un maestro para responder el examen se podía tardar de 6 a 8 horas. Her question was, so when you're referring to the test being not well done, are you referring to the questions? And he said yes, he was referring to the questions, but as well as they didn't think about the time needed to take the assessment, and a teacher can take 6 to 8 hours to answer it. Quienes no aceptaron la evaluación, principalmente maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, el sureste del país. So pretty much teachers who didn't want to take the evaluations were pretty much the south part of Mexico, like Mexico City, Chiapas. Los despidieron, pero ya los volvieron a recontratar. They were fired, but they have been reincorporated. ¿Quién paga las evaluaciones y cada cuánto se toman las evaluaciones? La evaluación la paga la Secretaría de Educación Pública y un maestro, según la ley, porque está en la Constitución, tiene la obligación de evaluarse cada 4 años. So the question was, who pretty much pays for those tests? And then he said that La Secretaría de Educación. the Department of Education, pretty much, and they can get evaluated every 4 years. Como la evaluación era el corazón de la reforma educativa y fracasó, a pesar de que Aurelio Nuño, el ministro de Educación, siempre se ha mantenido en su papel, entonces se creó el nuevo modelo educativo. Even though these assessments were the heart of the education department and it failed,
the new education model. El nuevo modelo educativo propone competencias para la vida. Se cambió el concepto de habilidades por este de competencias. Se cambió el concepto de aprendizaje significativo por el de conocimiento clave. So pretty much this model changed from abilities to ¿Competencia? competencies. ¿Cuáles son las competencias para la vida? Saber, saber hacer, saber vivir y saber vivir en sociedad, en convivencia, saber convivir. So what are these competencies of life? They are to know of life. It's to know of many different aspects. Jacques Delors recargado de la CEPAL. Eso ya lo había propuesto Delors desde hace mucho tiempo. El sistema educativo mexicano lo adoptó, lo olvidó y lo recuperó. Recargado. Okay. So he had already done that, and so Se nota la imagen. Can you notice what's on the image? Apagan la luz en A breve. ver si se puede nada más para la fotografía. Policías federales, maestros. Federal teachers, federal police, and then you see the teachers beside. Esos son los conflictos que provocó la evaluación educativa, el corazón de la reforma. This is the problems that were caused from the assessments. El caso más grave sucedió este año. Esto es una imagen de Nochistlán, Oaxaca, donde el desalojo de una carretera cerca de Tehuacán registró la muerte de 8 personas y más de 100 heridos. So this pretty much was an incident that happened in Oaxaca, and so there were 8 people died in this. Okay. Pero aquí no son solo maestros, hay campesinos, hay miembros de organizaciones populares e incluso hay artistas. And there were not only teachers in this photograph, there were also field workers, there were, you would say, celebrities and people of power. Y muchos habitantes de comunidades indígenas que están en contra de la misma evaluación educativa, que puede resultar paradójico. And also indigenous people who are also against the evaluation. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Aquí traemos PISA. Las evaluaciones de PISA ubican a México en los últimos lugares en los 3 rubros que se evalúan, que son comprensión lectora, matemáticas y ciencias. So the evaluation of PISA it's based off comprehension, mathematics, Ciencias. and science. Lo que nos está mostrando PISA es que México está muy por atrás de países como Vietnam. What this is showing is that Mexico is very behind when we compare it to other nations like Vietnam. Vietnam. Mencionamos estos resultados de PISA porque el nuevo modelo educativo justifica que hizo un diagnóstico muy minucioso precisamente para transitar hacia las nuevas competencias. Pretty much the reason why PISA is mentioned is because they're doing a transition into the new
nosotros queremos hacer una diferencia y que también queremos hacer al mismo tiempo un análisis de la política educativa en México en 3 niveles. Lo que dicen los académicos y los políticos, lo que dice la ley y lo que dice la realidad. Pretty much you want to see the difference between what the law says and what reality is. Tomemos como ejemplo solo el nivel de preescolar. En el nivel de preescolar este es el presupuesto, no, perdón. Estos datos nos ofrecen las diferencias de cómo se atiende el nivel educativo. Hay escuelas donde se dan los 3 grados y por cada grado hay al menos un maestro. De las escuelas con esta característica tenemos que el 54% son escuelas generales, el 22% son escuelas indígenas y menos, bueno, nada de las escuelas comunitarias tienen 3 maestros. So pretty much in the preschooling, these are just some data of percentages. So pretty much how it goes up from the first, there's 1 teacher in the multi-grades, and then 2 teachers in second grades, and then pretty much in the ¿Comunitaria? in the community schooling, it's just 0.9%. Las escuelas con 2 docentes en preescolar muestran también cómo las escuelas comunitarias son las más desfavorecidas. From what you can tell from these numbers is that schools that have 2 teachers show there's a disproportion in the community schools because there's still a very low number, like 6.9%. En cambio, la última línea, las escuelas con un solo docente. En México tenemos escuelas donde se atiende a niños de los 3 grados con un solo maestro y se les llaman multigrado, así como está escrito aquí. Y si nos fijamos, las escuelas comunitarias en un 90% solo cuentan con un maestro. So as you can tell in the multi-grades, even though it's with 1 teacher, so they pretty much serve 3 different grades, and so as you can tell, it's 90.5%. En el mismo nivel preescolar tenemos estos datos de 2014. Tenemos, por ejemplo, los promedios. Las escuelas generales en los estados tienen, por ejemplo, 74 alumnos en promedio. Las escuelas generales de la Ciudad de México están muy pobladas con 173 alumnos. Las escuelas comunitarias tienen muy pocos alumnos, con 8 alumnos en promedio por escuela, que son atendidos en la mayoría de los casos por un maestro, y las escuelas indígenas tienen en promedio 42 alumnos. Aquí lo importante son estos cuadros. Tenemos que hay maestros de educación física en el 32% de las escuelas. Este número parece ser muy engañoso. ¿Qué significa? Que en las escuelas de la Ciudad de México hay muchos maestros de educación física, ¿no? En las escuelas comunitarias no hay maestros de educación física, tampoco en las escuelas indígenas. En cuanto a maestros de educación artística, empezamos aquí. Las escuelas indígenas no tienen maestros, las escuelas comunitarias tampoco. Las escuelas de la Ciudad de México en un 71% tienen maestros de educación artística, y las escuelas en los estados, como por ejemplo Puebla, en un casi 30% tienen maestros de artes. Ahora, docentes de idiomas, principalmente inglés, no tenemos maestro en escuelas indígenas, no tenemos maestro en comunitarias. En más de la mitad sí tenemos maestros en escuelas de la Ciudad de México, estamos hablando de preescolar, y solo el 5% de las escuelas generales de los estados tienen maestro de idiomas. This table shows the averages. So if you're looking at the average of students per school in the general states, there is 74.5%. In the general in the Mexico City, there is 173.7. The community schools, there's 8.2, and
both the general schools, there's a higher number compared to the community and the indigenous schools that have 0%, as well as art teachers, which would be the second to last column, and teachers that teach another language like English. So the community and the indigenous schools are not getting these kind of teachers. ¿Sí podría explicar lo que significa, qué son escuelas comunitarias y cómo se difieren de escuelas generales? Ok. La escuela general está a cargo de los gobiernos de los estados y son escuelas que están completas. Quiere decir que, al menos en preescolar, hay un maestro por cada salón. En cada salón hay un grado y puede haber un grupo. O puede haber varios salones del mismo grado con varios grupos, pero todos con un maestro. Esa es la dinámica y tienen un currículum nacional. En el caso de la Ciudad de México son iguales, ¿no? Y esta se hace la diferencia porque la Ciudad de México tiene mayores recursos. La escuela comunitaria es una escuela que se ubica en los lugares más alejados de las áreas urbanas. Esas escuelas comunitarias lo que tienen es que muchas veces no tienen salones, ¿no? Su currículum prácticamente no es vigilado. Entre las características de la realidad es que el maestro tampoco llega a trabajar y cuando llega hace otras actividades. En general es un maestro de una escuela comunitaria, es un maestro y ese maestro también es director y ese maestro también hace el aseo y ese maestro hace todo. Esa es la característica de la comunitaria. La escuela indígena es bilingüe. El currículum es en el idioma de la localidad y es en español. So pretty much the question was, what's the difference between the community schools and the general schools? And the difference is that in the general schools, pretty much there's a teacher per classroom, or if there's a big classroom, they at least have one teacher per a certain amount of students. Now in the community one, they have one teacher for 3 different grade levels, and so they don't get looked at, you know, the curriculum and things like that. They just teach whatever they think is best to teach. And at times they can show up to work or not. So they're pretty much in charge of everything. And the same thing for the indigenous ones, it's that they are bilingual schools. ¿Por qué ponemos estos datos? Porque el nuevo modelo educativo dice que un egresado desde la primaria y en el mejor de los casos en secundaria debe saber leer y escribir, debe comunicarse de forma eficiente en su lengua materna, que puede ser el español o puede ser el náhuatl, el lingüigua, algún otro idioma del pueblo. Si es estudiante de una comunidad indígena, entonces cuando termina la secundaria también debe saber muy bien el español, pero también debe saber leer y escribir en inglés. Esa es la meta del nuevo modelo educativo que está proponiendo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no solo eso, también debe tener competencias de investigación en ciencias y también debe ser un muy buen estudiante en matemáticas, pero también debe saber apreciar el arte y la cultura universal. Esa es la meta. Entonces, si tenemos estos datos, que son de 2014 incluso, nos podemos dar cuenta que la meta es prácticamente inalcanzable. He was saying that this new model, this new education model there is many things that they want to happen. For example, students from the primary grades reaching to their secondary studies are expected to be able to communicate efficiently. They're expected to have the competencies in scientific investigation, as well as understand the arts. And he says this is all under the administration of Peña Nieto. But looking at these numbers that he presented, we are able to tell that it's not reachable. ¿Por qué decimos que es inalcanzable? ¿Puedo decir algo? Ajá. Also, if the student is from an indigenous background, they are expected to know how to read and write in their indigenous language.
expected to read and write in Spanish, and by the time they graduate high school, they're also supposed to learn how to read and write in English. And so looking at the numbers that are, or they're also supposed to know how to do math and appreciate art, but if you look at the numbers of the teachers in the indigenous schools, and these are statistics from 2014, we know that Peña Nieto's goals are basically impossible. Gracias, Pepe. No hay maestros de idiomas, no hay maestros de artes y el problema es grave. Este es el presupuesto para 2017 del sector educativo. So there's really no teachers of language or No hay maestros de ciencias, de artes y de idiomas. so pretty much the language, so no science, no language, and no math, And no art. no art, sorry. A la Secretaría de Educación Pública le redujeron el presupuesto en 11%. Las cantidades son escandalosas, así que no las vamos a leer. Pero le van a dar 11% menos que el año anterior. Aquí. La SEP, 11% menos. Pero dentro del presupuesto de la SEP, el dinero que se destina a pueblos y comunidades indígenas tiene menos 14%. Entonces, si no hay maestros de artes, de ciencias, de idiomas, con menos dinero ahora, no creemos que los puedan sacar por arte de magia. Adicionalmente, también decimos que hay una disminución, aunque pequeña, de 3%, ¿no? En otros rubros de los programas estratégicos de la Secretaría de Educación Pública. There has been a reduction of 11%, and if we look at the the indigenous communities, it's a 14% reduction. So he was saying that all these reductions are not helping those teachers are able to teach them science, arts, or physical education. So it's becoming very impossible. And there's also been a reduction of 3% in other areas of education. Los grupos vulnerables, estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes marginados, pobres, van a tener una disminución de 23% también. Entonces, las competencias parece ser que no se van a lograr. Y también hay una disminución en un rubro que se llama atención de niños y niñas de 8%. Como dato adicional, por ejemplo, les podemos decir que para este año 2016 los niños de quinto año de primaria estaban esperando una tableta, la cual nunca llegó, aunque ya estaba autorizado en el presupuesto del año anterior. Y los estudiantes de licenciatura estaban esperando el pago de sus becas del último mes, los que tampoco llegaron. Entonces, no dieron las tabletas, no pagaron las becas cuando el presupuesto estaba autorizado. So pretty much the people who are vulnerable at this point are the special needs kids and the poor students, because they'll have a reduction of 23%. And then so what he had said is that they had fifth graders had money. They were saying that they had money coming in, but at the end of the day it didn't come in. And also the students on the secondary level, they have scholarships, and that didn't come in as well. En estas condiciones, esto es importante de comentar. Hay una vida paralela en las comunidades. En muchos de esos lugares donde los maestros se fueron a las manifestaciones, algunos ciudadanos tomaron el lugar del maestro para enseñar. ¿Por qué lo hicieron? Porque hay una forma de ciudadanía diferente a la ciudadanía democrática. He was saying that if you look at, there's a parallel life. The reason for this is a lot of teachers were out because they were doing these protests. So citizens from the communities have to step in as teachers to be able to continue the
Como ejemplo de ciudadanía, en la democracia mexicana tenemos la calidad de ciudadanos a los 18 años, pero en las comunidades se puede ser ciudadano a los 15 años, o puedes tener 30 años y no tienes derechos políticos. So for example, in the matter of citizenship, you can become a citizen when you're 15, or when you turn 30, you might not have that privilege of, I guess, citizenship. Porque los requisitos son diferentes. Hay pueblos donde si tú tienes 30 años puedes tener tu credencial como ciudadano, pero si eres soltero, entonces no eres responsable y por tanto la comunidad no te da derechos políticos. He's saying that in certain communities, certain people are given citizenship at a certain time. But for example, if you're a 30-year-old that is not married, you're showing that you're not responsible, so you don't have those rights. Esas son las manifestaciones de interculturalidad que en los programas de gobierno no se quiere ver. Ellos ven la interculturalidad como relación armónica y las comunidades indígenas ven la interculturalidad como relación de conflicto, de choque. So they pretty much see that the intercultural, they see it as something that's like a harmony or also like a shock. ¿No? Entonces las escuelas son una parte complementaria de la comunidad para los procesos de educación y es la asamblea la que educa. So the schools are seen as a complementary part of the community, and the assemblies are the ones that actually teach. Las manifestaciones de interculturalidad también se dan en el trabajo colaborativo y en gran medida en la educación informal. So also intercultural is also given into the collaboration of working and informal education. Vivimos en un país laico, pero en las escuelas hay manifestaciones de distintas religiones. What is the like? Laico, no, What was that? Lay person. Lay, lay country, non-religious. Okay, so it's a lake country, but as we see all these manifestations, it's the complete opposite. suspendemos clases el día del Santo Patrón, suspendemos también clases el día de la Virgen de Guadalupe y últimamente se están suspendiendo clases el día de la Virgen de Juquila, que está golpeando mucho a la Virgen de Guadalupe y yo creo que dentro de poco la va a derrotar. So pretty much what he said was that it says that it's not very religious, but they don't have class during the Virgin Mary Day or the Patron Day. Y entonces en México la educación no es laica, no es obligatoria y tampoco es gratuita. The education is not, what was that one you said? Lay, Lay. It's not actually free, and aparte gratuita que era? ¿Obligatoria? And it's not actually obligated. Para concluir, uno de los grandes pensamientos del presidente Enrique Peña Nieto de hace aproximadamente 20 días, en una entrevista dice Peña Nieto algo muy profundo. Dice Peña Nieto, nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantando, pensando, y perdón que lo diga, en cómo joder a México. Okay, so this is pretty much a quote given like about 6 days ago by Enrique Peña Nieto, and it says, nobody wakes up, and a president, I don't think it wakes up. I don't think that the hat waking up, thinking, and I'm sorry to say, I don't know how to say it. And how to Mexico. I don't want to say. Por desgracia ya jodió al sistema educativo mexicano. Por desgracia ya jodió al sistema educativo mexicano. So his thoughts are, sadly, he already has done that.
Thank you. Let's see if you have 2 or 3 quick questions, and then we do have a reception, so any other questions that you may have, we'll make sure you can have them with Dr. Juan Carlos Andrade one-on-one. Are there any quick questions? Yes. Yo quisiera saber su opinión sobre, creo que leí un artículo recientemente de una universidad americana que se va a abrir, creo que en Querétaro. Ajá, es. Can you translate? Yeah, so she pretty much has a question about what does he think about a university An American university, I believe it's Arkansas State University, that's going to open. Y nada más que nada, saber su opinión en cómo sí va a afectar como, o cuál cree que cambie la opinión de, la opinión popular sobre el sistema educativo de México. Yo creo que con. How is that going to change the popular thinking of the educational system in Mexico? Yeah, so I was telling him that just recently that I don't know how recently, but they recently announced that they're a university, Arkansas State University. They're going to establish a campus in Mexico. So I'm just kind of asking him his opinion on that and whether he believes that that will I don't know, change public opinion on the way they view Mexican higher education. Yo pienso que no va a afectar. Okay. Incluso creo que puede ser de mucho provecho, de mucho beneficio. ¿Por qué? Porque la educación superior en México tiene una brecha muy amplia. Escuelas públicas de alto nivel con estudiantes de alta competitividad, digámoslo así. Escuelas públicas muy pobres. La Universidad Benito Juárez de Oaxaca, por dar un dato, solo tiene 2% de todos sus profesores con maestría. El 98% tiene nivel de licenciatura. También tenemos, bueno, en México yo no tengo, en México hay escuelas privadas de élite, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tecnológico de Monterrey. Y me parece que la llegada de una universidad de Estados Unidos no va a impactar de manera significativa. Más bien creo que hasta puede ser de alguna forma beneficiosa. So he pretty much said that I don't think it will affect it. Actually, will be a benefit since secondary school system it's very competitive. And as well as there's already a range of different schools in the higher education that do range from poor to richer schools. Is there another question? He won't be here for as long as you like after the talk. We have a small certificate to recognize, and as Sarah comes up, what Abby and Yareli did was extremely difficult to do. And so I think they deserve a big hand. I also want to recognize Sarah and Adriana were our backup translators. They didn't actually, you didn't see them in action, but I appreciated that they agreed to do that. And also thank Dr. Romero for her camera work. I didn't know this side of you, but we did present it. So, Sarah? Le queremos presentar esto que dice de parte de la Universidad de California en Sacramento y el Departamento de Estudios en Educación en otoño 2016. Para usted, Dr. Juan Carlos Andrade, le apreciamos mucho por estar aquí y presentar sobre educación o la política educativa en México y la Ciudadanía comunitaria. Austeridad y ciudadanía comunitaria. So I told him we just want to say thank you. We appreciate him for being here. From the
On behalf of California State University, Sacramento, for Fall 2016 Department of Graduate and Professional Studies and Education, we want to thank you for being here and speaking about the education policy in Mexico, otherness, and the community. So we thank you for being here.